todos? Sí, por mail. ¿De la encuesta? ¿Sí? ¿De la encuesta? Los escucho muy bajito. A ver si es un problema de mi Sí. computadora. Ah, buenísimo. Bueno, la otra cuestión que quería comentarles, varios de ustedes o algunos de ustedes son condicionales y solicitaron este curso. Se supone, Alan me dice que no. Ah, pero Alan, vos no estás matriculado, me parece, ¿no? Vos me mandaste un mail, ¿sí? Claro, está bien. Mira, yo anoche me comuniqué, yo no tuve tiempo de hacerlo anoche, pero te voy a matricular porque estás en los listados del SIU. Así ya me autorizaron a matricularte sin los listados oficiales. Así que hoy, después de la clase, te matriculo. Bueno, lo que quería decirles, los que estaban inscritos, sí. Marcelo, perdón, a mí no me llegó ningún mail. ¿Puede ser que puedo cambiar para que me manden los mails a mi correo con FIBA? Porque capaz que está configurado el otro, el particular. Sí, fíjate cuál está configurado. A mí no me llega tampoco. Hasta ayer estaba en mi página de SIU, o sea, la del campus, estaba en mi mail particular y lo cambié ayer al de FIUA, pero no sé si eso se actualizó. Ah, ok. Fíjate a ver si está actualizado. Lo que vamos a hacer, yo digo, a ver, estamos organizándonos. El martes que viene no es probable que tengamos otra aula, pero yo lo que voy a hacer es entrar a esta aula y avisarles cuál es la otra aula, ¿de acuerdo? Por las dudas. Voy a dejar el link a la otra aula virtual del martes, ¿está bien? Y vamos a tratar de resolver el tema de la comunicación del campus. Bueno, a ver qué me están escribiendo. Bueno, Martín dice, a mí me llegó un resumen del campus nada más, solo el resumen, dice que llega, bueno. Sí, a mí también solo el resumen. Solo el resumen. Bueno, voy a consultar, a ver, voy a consultar bien cuál es el problema. A ver si no es un problema de la configuración de nuestro campus. ¿A alguien le llega los mails de movida? Sí, porque hay una opción, que no me acuerdo dónde es, en el campus, para que vos cambies, que te llegue un resumen a que te llegue por cada cosa que se sube en el foro. Eso creo que lo que tiene que cambiar cada uno. Ah, ¿por qué no me lo mandás por mail eso? Sí, Así. ahora estaba buscando en qué parte del campus era, pero Sí. ahí voy. Está bien. Bueno, acá Ignacio me pregunta, profe, ¿los que estamos pidiendo cambios o estamos esperando respuesta del departamento? Bueno, con respecto a eso, porque el lunes vence el primer problema obligatorio, ¿está bien? O sea, ustedes, unos más o menos 80 de ustedes ya están inscritos o están asignados con grupos. Entonces, todos ustedes, los que están asignados con su grupo, van a entregar el lunes. Calculamos que vamos a tener unos 3 grupos más, ¿sí? De la gente que no está todavía bien inscripta, que está condicional. Vamos a hacer 3 grupos más y les vamos a extender ese plazo, ¿de acuerdo? Vamos a extender ese plazo. Todo va a depender, ese plazo va a depender de cuándo nos entreguen los listados definitivos. Creemos que va a ser el fin de semana. Así que, bueno, quédense tranquilos. Los condicionales que van a tener tiempo, vamos a prorrogar solo para ellos la entrega del problema obligatorio 0. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar si no hay ninguna otra duda. Empezamos con la clase, ¿les parece? Bueno, esto se está grabando, sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, lo que tenemos que dar, que no hablamos nada la vez pasada y es un tema importante, es movimiento circular. Como ustedes saben, del CBC, un movimiento circular es aquel cuya justamente trayectoria es un círculo o una circunferencia. Ese movimiento circular puede ser uniforme o no. Nosotros vamos a tener el caso de movimiento circular no uniforme. Ustedes vieron en el CBC movimiento circular uniforme, justamente, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo que se está moviendo en una circunferencia con una velocidad v. Esa velocidad, si es uniforme, su módulo no cambia, o sea, la rapidez no cambia. Pero si es no uniforme, el módulo va a cambiar. Bueno,
de la definición de un ángulo en radianes, como vimos la vez pasada, encontramos que un ángulo en radianes es el arco sobre el radio. El arco sobre el radio. Esa es la definición del ángulo en radianes. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un pequeño ángulo, voy a hablar de un diferencial de ángulo. O sea, yo puedo tener un ángulo y puedo tener un diferencial de ángulo. ¿Qué es un diferencial de ángulo? Un pequeño ángulo. O sea, lo que estoy diciendo es que el ángulo en radianes es el arco sobre el radio. Si yo tengo un pequeño ángulo, un diferencial de ángulo, eso significa que voy a tener un diferencial de arco sobre radio. ¿Qué significa un pequeño ángulo? Bueno, sería como tengo esta situación, ¿no? Tengo un ángulo que es chiquitito. Si el ángulo es chiquitito, el arco, que es lo que está acá, ¿no es cierto? El arco de ese es chico. Es un diferencial de arco, ¿no? Esto de acá es el diferencial de ángulo. Entonces, tenemos que diferencial S, fíjense, pasamos el R multiplicando, diferencial F es R por diferencial phi. La velocidad, en general, cuando tenemos un movimiento circular, es, de alguna manera, lo recorrido, ¿no es cierto? O sea, ¿qué recorre acá? Bueno, recorre el arco, ¿no? Entonces, el módulo de la velocidad, la rapidez, es el arco, el diferencial de arco sobre el diferencial de tiempo. Pero si usamos esta relación, podemos decir que es R por diferencial phi sobre diferencial t. Diferencial phi sobre diferencial t nos indica cómo varía el ángulo. ¿Está bien? Es lo que llamamos, como ustedes ya conocen, velocidad angular. ¿Sí? Bueno, acá podemos introducir el concepto de velocidad angular media. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad angular media? Igual que lo que hicimos cuando hicimos velocidad media. La velocidad angular media es el ángulo recorrido, o el ángulo que recorre la partícula sobre el tiempo, ¿no? ¿Y qué sería la velocidad angular instantánea? Bueno, la velocidad angular instantánea es igual que cuando hicimos velocidad instantánea, es el límite cuando delta t tiende a cero, el límite cuando delta t tiende a cero de este cociente que llamamos cociente incremental. Cociente incremental. Bueno, cuando hacemos tender a cero, no es otra cosa que la derivada, ¿no? La derivada del ángulo respecto al tiempo, eso nos da el módulo de la velocidad angular. El módulo de la velocidad angular. Fíjense, de acá encontramos esta relación, que ya ustedes ya la conocen del CBC. El módulo, la rapidez, el módulo de la velocidad es la velocidad angular por el radio. Eso ya lo conocen, ya lo conocen. Ahora, puede ocurrir que la velocidad, la rapidez cambie, y eso significa que la velocidad angular no es constante. O sea, no es un movimiento circular uniforme. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la velocidad angular va a cambiar. Y si cambia, vamos a definir la velocidad, la aceleración angular. La aceleración angular, igual que la aceleración instantánea, es la derivada de la velocidad. Vamos a utilizar la letra gamma para la aceleración angular. ¿La aceleración angular qué es? Bueno, escrita en módulo, ¿no? Esto está escrito en módulo. Es la derivada de la velocidad angular. Recuerden que todas estas magnitudes son vectoriales en realidad, son vectoriales. Ustedes en el CBC me parece que no les introdujeron, ¿no?, a la velocidad angular como un vector, ¿o sí? ¿Les hablaron de la dirección y sentido de la velocidad angular? Sí, 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 un poco. pero no lo vimos. Ah, bien, buenísimo. O sea que, bueno, vamos a repasar eso entonces. Sabemos que, bueno, acá estoy diciendo, queremos destacar el carácter vectorial de velocidad angular. Bueno, el ángulo depende del observador. En general, la dirección de la velocidad angular, es perpendicular al plano que forman los vectores posición y velocidad. O sea, el vector posición y el vector velocidad, por ejemplo, están en el plano de la pantalla, ¿sí? En el dibujo que hice antes. La velocidad angular es perpendicular, o sea, sale de la pantalla.
acá está explicado, fíjense. Tengo, en un determinado instante, tengo el objeto que se encuentra en este punto. El vector posición nos indica justamente la posición del objeto. Sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria, y está indicada acá con esta dirección y sentido. La velocidad angular, cuyo módulo, el módulo de la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto al tiempo, tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección acá? Bueno, lo que habitualmente vamos a hacer es, si este cuerpo se está moviendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a poner la mano derecha en el sentido de giro del cuerpo y el dedo gordo de la mano derecha nos va a indicar la dirección, el sentido de la velocidad angular. O sea que acá, si yo defino esta terna, eje X, eje Y y eje Z, la velocidad angular tiene sentido del versor K positivo, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, una manera de representar al vector posición, a la velocidad, es usar, por ejemplo, el ángulo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo escribo el vector posición? ¿Cómo puedo escribir el vector posición? Bueno, lo escribo con las componentes X e Y, ¿no? Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar la componente, a ver. Esto, siempre tengo problemas con estas cosas. A ver, si me da bola el cursor. No me da bola, ahí sí. Bueno, fíjense, voy a hacer las componentes. La componente X, que es esta que está acá. La componente Y. Bueno, si yo conozco el módulo de R, que es el radio del círculo, y conozco el ángulo, ¿cómo saco la componente X? Coseno Por coseno. del ángulo. R coseno de phi me da la componente X. Es el cateto adyacente. Y la componente Y es el seno. Entonces, fíjense, acá yo puedo escribir, el vector posición en un movimiento circular para un sistema de referencia, un sistema coordenado centrado en justamente en el centro de la circunferencia. Fíjense, ¿cómo puedo hacer para sacar la velocidad? Si yo conozco esto, ¿cómo puedo hacer para sacar la velocidad? ¿Qué debería hacer? ¿Qué vimos la vez pasada? ¿Cómo se saca la velocidad? Derivando. Exactamente, muy bien. Hacemos la derivada de la posición respecto al tiempo. Si yo hago la derivada de la posición respecto al tiempo, fíjense, bueno, R es una constante. ¿La derivada del coseno cuánto es? Menos seno. Menos seno. Pero además tengo que derivar, en la regla de la cadena tengo que derivar el ángulo, ¿no? O sea, me queda, yo lo que les digo es, la derivada del coseno de phi respecto al tiempo, es, como ustedes me están diciendo, menos seno de phi, pero el phi varía en el tiempo. Además, multiplico por d phi a dt. La derivada del ángulo respecto al tiempo. De phi a dt, ¿a qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Velocidad angular. Claro, en realidad es el módulo de la velocidad angular. Entonces escribimos la velocidad angular con la letra omega mayúscula y no le ponemos la rayita. O sea, esto lo podemos poner así, como notación, ¿no? O lo podemos poner así también. Pongo el vector y le pongo las rayitas de módulo. Entonces, fíjense, de hacer la derivada del coseno, nos aparece una velocidad angular. Ahora, cuando hago la derivada del seno, ¿cuánto es? Si te mando los archivos, me los puedes imprimir, es algo de química, creo. Tenés el micrófono abierto, no sé quién está... Yo, disculpe, quería que me impriman algo. Bueno. La derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Seno positivo. ¿Está bien? Fíjense, acá apareció el más. Este menos aparece por la derivada del coseno, que es negativo. Y nos aparece la velocidad angular. Y entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, saco la velocidad angular de factor común y me queda la velocidad. La velocidad tiene
esta expresión. Y fíjense lo interesante, esta expresión tiene una componente una componente X negativa, que es esta. Acá tenemos la componente X negativa de la velocidad, y una componente Y positiva. Por lo menos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante vamos a tener esas dos componentes, positiva y negativa. O sea que con esta expresión podemos calcular el vector velocidad, no solo el módulo, el vector velocidad. Queda como ejercicio de deber para ustedes, háganlo, hagan esto, escriban la velocidad angular como omega por K versor, ¿de acuerdo? Y hagan el producto vectorial, omega por R. Hagan este producto vectorial. Queda como ejercicio demostrar que omega por R es eso que está recuadrado en rojo, es la velocidad instantánea. Esta es una relación muy importante que vamos a usar. Supongo que no la conocían del CBC, ¿no? ¿O sí la vieron? No, no la vieron. No. Bueno, esa relación, por favor, háganlo como ejercicio de deber. Demuestren eso. Que omega por R es B. ¿De acuerdo? Es importante esto. Bueno, vamos a seguir un poquito más con movimiento circular. No sé si hay una duda en esta demostración. ¿Se entiende? Profe, ¿quién es K? K es el versor, es un versor, es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección de Z positiva. Acuérdate, Ok. los versores I, J y K. ¿Está bien? Si vos haces el producto vectorial de I por J, eso te da K positivo. ¿Está bien? Ahora, si haces el producto vectorial al revés, el producto vectorial no es conmutativo, si haces J por I, eso te da menos K. Menos K. Bueno, queda para ustedes demostrar eso entonces. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular, también es un vector. Las aceleraciones, todas las aceleraciones y velocidades son vectores. Bueno, acá tenemos entonces escrito el vector posición. ¿Sí? Perdón. Sí. ¿Y la aceleración angular en qué sentido va? ¿En qué dirección tiene? Bueno, fíjate, en este caso, para este problema, no te digo para todos, pero para el problema que nosotros estamos haciendo, fíjate, ¿qué dijimos que era la aceleración angular? Bueno, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. Entonces, cuando yo escribo la velocidad angular, le tengo que poner, bueno, no le den bola a esto, porque esto me quedó de la grabación que seguramente habrán escuchado. Ese cursor no le den bola, porque me quedó de antes. A ver si lo podemos sacar eso, no sé si se puede sacar. No quiero hacer lío, porque ya siempre empiezo a hacer lío, me voy de la clase. Bueno, ahora no me da bola, a ver. Uy, acá hice lío. Me parece que me mandé un lío bárbaro. Me parece que se va a desconectar esto. Mantener, a ver. Sí, lo perdieron, ¿no? No se ve nada. No, no se ve, profe. No se ve. No sé. No se ve nada. Ya volvemos. No hay problema. Pasa que a veces hago lío. A ver, tengo que poner esto acá. Ahí estamos. Bueno, les estaba contando, alguien me había preguntado justamente qué pasaba con la velocidad angular, ¿no? No, con la aceleración angular. Sí. Perfecto. Bueno, lo que ocurre es que vos sabés que... A ver, esperen que estoy haciendo algún lío. Una ventana, ahí estamos. Ahí estoy volviendo. Bueno, ahora se ve, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, alguien me preguntó, estábamos haciendo, a ver, venimos para acá, estábamos haciendo, alguien me preguntó de la aceleración angular. La aceleración angular es esta derivada. Entonces yo lo que tengo que hacer es derivar
derivar, voy a poner la velocidad angular como omega por k. Ahora, cuando yo derivo, yo tengo un producto, perdón, aquí este omega no va con vector, es el módulo, acá me equivoqué yo. Cuando yo derivo, tengo el módulo de omega por el versor k. ¿Cuánto vale la derivada del versor k respecto al tiempo? 0 porque es constante. Muy bien, perfecto. 0 porque es constante, muy bien. Entonces, directamente, fíjense que acá, alguien me preguntó qué dirección tiene la velocidad angular. Bueno, acá nos queda la derivada de la velocidad angular, el módulo, por el versor k. Entonces, la dirección y sentido de la aceleración angular, en este caso, es la misma que la velocidad angular. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos a la demostración esta que estamos haciendo aquí. Tenemos la posición, la velocidad, ya la calculamos recién. Encontramos esta relación recién. Esta es la relación que encontramos. Y fíjense, si la velocidad angular es constante, o sea, ¿en qué situación estamos acá? Velocidad angular constante. ¿Qué tipo de movimiento estamos refiriéndonos acá? Uniforme. Movimiento circular uniforme. Entonces, fíjense, yo tengo la velocidad angular constante. Voy a calcular la aceleración. ¿Cómo la calculo la aceleración? Como la derivada de la velocidad. Entonces, cuando yo derivo, tengo que derivar esto. Ahora, estamos diciendo que la velocidad angular es constante. Entonces, la derivada de la velocidad angular es 0. ¿Está bien? Y entonces nos queda la derivada de esto, nos queda la derivada de esto. Pero esto ya lo sabemos derivar. La derivada del seno es el coseno. ¿Por la derivada de qué? Por la derivada de la velocidad, del ángulo. ¿Y la derivada del coseno cuánto vale? Menos el seno. O sea que acá nos aparece menos el seno, y acá nos aparece el coseno. El signo sigue estando el mismo acá en este caso. ¿Por qué nos aparece un cuadrado acá? ¿Por qué aparece omega cuadrado acá y omega cuadrado? Porque teníamos una omega de antes. Exactamente, teníamos un omega de antes de derivar la velocidad y ahora nos aparece otro omega, de derivar de nuevo el ángulo. Y entonces, fíjense, acá nos aparece que en este caso, en el movimiento circular uniforme, la aceleración va en sentido contrario. Este ρ es un versor que no sé si es necesario que lo veamos ahora. Lo importante es que el versor ρ es un versor que apunta en la dirección del vector r. No importa, no es importante que lo entiendan ahora. Lo que vemos acá es que la aceleración va en dirección contraria al versor ρ. O sea, la aceleración es hacia adentro, es hacia adentro. ¿Esto está bien? De lo que ustedes se acuerdan del movimiento circular, ¿está bien que sea así? Sí, porque es centrípeta. Claro, perfecto, es la aceleración centrípeta, ya lo sabemos esto. No tenemos nada nuevo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a permitir que la velocidad angular varíe. Si la velocidad angular varía, fíjense, yo tengo acá dos términos. Tengo este término y este término, son dos factores que están multiplicando. ¿Cómo hago la derivada de un producto? Bueno, derivo primero el primero de los factores y al segundo lo dejo sin derivar. Bueno, pero eso ya lo hicimos. Es lo que calculamos arriba. Esto es derivar el primero y el segundo se derivar. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Dejamos el primero sin derivar y derivamos el segundo. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces, acá estoy haciendo la derivada del producto. La derivada del producto. ¿Se entiende lo que hice? ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense. Pero ahí lo de la segunda parte es la velocidad directamente, ¿no? Claro, la segunda parte, claro, es parecido a la velocidad. No es exactamente la velocidad, porque fíjate, la velocidad
tiene el omega sin derivar. Es parecido a la velocidad, pero no es la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda acá? Bueno, esto en realidad, fíjense, podemos sacar este R lo vamos a sacar de factor común. Este R lo vamos a sacar de factor común. Y acá nos aparece un paréntesis donde tenemos menos seno de phi por I versor más coseno de phi por J versor. Eso, en física 2 lo van a ver mejor, es lo que se llama phi versor. Yo recién les dije que era el rho versor, phi versor, pero acá lo importante, como dijo el compañero, es que esto es la dirección de la velocidad. Esto es la dirección de la velocidad. Este phi versor, de alguna manera, va en la dirección de la velocidad. Entonces lo interesante, un poco la conclusión importante que tenemos que tener acá, es que si la velocidad angular varía, voy a tener aceleración angular distinta de cero. Y entonces la aceleración tiene dos términos. Un término que ya conocemos, que es el término de aceleración normal, asociado con la aceleración, ¿cuál? Centrípeta. Centrípeta, muy bien. Y otro término, un segundo término, que va en la dirección de la velocidad. Entonces, en coordenadas intrínsecas, ¿no? Ese que va en la dirección de la velocidad, ¿cómo lo llamamos a ese término de aceleración? Tangencial. Tangencial, exactamente. Bueno, esto que les quería mostrar esto que había quedado pendiente, ¿no? De la parte de cinemática, que es interesante discutirlo. Esto es un pantallazo, ustedes lo tienen que mirar bien después. Piensen bien cada paso que hicimos acá. Les expliqué a grandes rasgos cómo se hace la demostración de esto. Lo importante es que en un movimiento circular no uniforme nos aparecen los dos términos. Nos aparecen los dos términos. El término de aceleración normal asociado a la aceleración centrípeta, pero además un término de aceleración tangencial asociado con que la velocidad angular varía, con que hay aceleración angular distinta de cero. Y fíjense que va en la dirección del vector velocidad. ¿Alguna pregunta aquí? No hay preguntas. Bueno, lo tiene que pensar. O sea, la idea de las clases es dar ideas, conceptos, no ponernos tantos en las cuentas, porque si yo me pongo con las cuentas, doy un tema solo, hay que dar muchos temas. Entonces, la idea de estas clases es discutir conceptos. No nos vamos a quedar en el detalle de la cuenta. Ustedes pónganse a hacer las cuentas que yo les estoy diciendo en cada paso. Estas cuentas de movimiento circular son importantes que las entiendan, porque después lo vamos a usar bastante, en cuerpo rígido, por ejemplo. Bueno. Profe, yo quiero que, si podés repetir una cosa, lo de phi versor y rho versor que hablaste, siempre nos vamos a referir a lo que dijiste vos, es uno es de la dirección de la velocidad y otro va en dirección contraria al R. Mirá, eso depende de cómo, en este problema el rho versor está definido así. En este problema el rho versor tiene que ver con el vector posición. Va en la dirección del vector posición. El phi versor es perpendicular. El phi versor es perpendicular al rho versor. Esto en realidad no lo usamos mucho en física 1. Estos versores. Estos se llaman versores de coordenadas cilíndricas. Ustedes en análisis 2 van a empezar a ver este tipo de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Se usa mucho en física 2, el rho versor, el phi versor. Lo importante es que acá esto son herramientas que nos sirven para indicar la dirección del vector posición y la dirección de la velocidad. Quizás no es necesario que se pongan en detalle a entender qué son estas cosas. Estos versores van cambiando punto a punto. ¿Vieron que el I versor y el J versor no cambiaban con el tiempo? Bueno, estos versores cambian en el tiempo.
Por ejemplo, acá el rho versor es este y el phi versor es este. O sea que van cambiando en el tiempo. Son versores, o sea, son vectores de módulo 1 que cambian en el tiempo. Son los versores de coordenadas cilíndricas. Cuando vean este tema en análisis 2, lo van a entender mejor, y en física 2 lo van a aplicar. En física 2 ¿Cómo van a hacer para pasar de los versores comunes que teníamos en el paso anterior a estos? Bueno, fíjate, acá está la definición. Acá tenés la definición, si querés. A ver, me perdí el cursor, no sé dónde está. ¿Dónde anda? Acá. Acá, el rho versor, fíjate, el rho versor es coseno de phi por i versor más seno de phi por j. Eso es el rho versor. Y el phi versor anda por acá. El phi versor es menos seno de phi por i versor más coseno de phi por j. No es fundamental que ustedes entiendan esto ahora, pero sí es importante que ustedes sepan que existen estos versores. O sea, lo importante, en la demostración que yo hice acá, podía haberla hecha sin los versores. Pero está bueno que lo vayan entendiendo, que existe algo que se llama rho versor, que algo que se llama phi versor. Bueno, si les parece bien, vamos a continuar. Con el tema que sigue, que tenemos que presentar, que ya también lo conocen del CBC. Vamos a ver cosas nuevas, pero vamos a hacer un repaso de algunas cosas de dinámica. Dejamos esto, pasamos a dinámica del punto. Como ustedes saben, la dinámica del punto, siempre estamos hablando de una partícula puntual, y de alguna manera la dinámica lo que nos dice es por qué se mueven los cuerpos, cuál es la causa que hace que los cuerpos se muevan. Hay una primera ley, o principio de inercia, que dice que toda partícula en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado hasta que se le aplique una fuerza exterior. Después, se puede también escribir así: toda partícula libre de fuerzas se moverá con velocidad constante. Todos sabemos que si una partícula está en reposo, para que adquiera algún movimiento se le debe aplicar una fuerza. ¿Sí? O sea, si yo quiero que esa partícula pase del reposo y aumente su velocidad, le tengo que aplicar una fuerza. Ahora, por ejemplo, yo estoy arrastrando una heladera. Supongamos esto, arrastro una heladera. Le aplico está en reposo. Aplico la fuerza, ¿sí? Se empieza a mover la heladera y llega un momento que se mueve con velocidad constante. Si yo dejo de aplicar la fuerza, la heladera se va a frenar, se frena automáticamente. O sea que parecería que estuviera en contra de este principio. ¿Qué es lo que falla acá? ¿Qué es lo que no estoy teniendo en cuenta? A ver, La fuerza del suelo. Rozamiento, exactamente. El rozamiento. El rozamiento está en todos lados. Por eso, uno de los filósofos más importantes de la humanidad, de la antigüedad, que fue Aristóteles, dijo que para que un cuerpo esté en movimiento hay que aplicarle una fuerza. Bueno, no. En realidad, lo que está pasando es que, en el caso de la heladera se frena porque aquí hay una fuerza aplicada que es el rozamiento. El rozamiento está en todos lados. Ahora, si yo estuviera en el espacio exterior, lejos de cualquier otro cuerpo, cuando yo aplico una fuerza, ese cuerpo se acelera, como ustedes ya saben, y si dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo se mueve con velocidad constante. Bueno, vamos a hacer dos recordatorios. Uno, recuerden que estamos hablando de movimiento, por lo tanto debemos definir un observador o un sistema de referencia. Esto tiene que ver también con lo que sabemos de cinemática. Siempre cuando estamos en cinemática, en dinámica, tenemos que decir cuál es el sistema de referencia, dónde está el observador. Tenemos que además tomar un sistema de coordenadas. En general nosotros estamos usando, en la mayoría de los problemas, coordenadas cartesianas. La otra pregunta que queda pendiente que vamos a empezar a discutir hoy, y lo vamos a terminar de ver la semana que viene, es, ¿para todos los observadores es válida esta ley? Esa es una pregunta que ahora en 4 o 5 transparencias más adelante vamos a discutir. ¿Vale siempre el principio de inercia para todos los observadores o no? Bueno, ya les adelanto lo que vamos a ver.
No vale siempre, ¿vale? En ciertos sistemas de referencia. Ahora lo vemos. Bien, si yo les pregunto, ¿cuál es la segunda ley de Newton? ¿Ustedes qué me dicen? Fuerza neta igual a masa por aceleración. Muy bien. Eso es lo que le enseñaron en el CBC, ¿sí? Sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la masa por la aceleración. Esa ley es válida, así como está escrita, si la masa es constante. Si la masa es constante. ¿Está bien? Si la masa varía, no es cierto que la segunda ley de Newton se escriba de esa manera. O sea, en el CBC, en todos los problemas que ustedes vieron, la masa era constante. Entonces decimos fuerza igual masa por aceleración. Vamos a ver cuál es la ley general, cómo se escribe la ley de Newton en general. Para eso vamos a definir una magnitud que no sé si la vieron en el CBC. ¿Definieron cantidad de movimiento en el CBC? No. No, bueno, vamos a definir lo que llamamos cantidad de movimiento al producto de la masa, ¿sí? De la masa por la velocidad. También se lo llama a veces impulso lineal esto. La cantidad de movimiento, que lo simbolizamos con la letra P, ojo, no confundir este P con el peso, no es el peso, es un P minúscula. O sea, ustedes ya saben, vamos a escribirlo por acá, que el peso es un vector, ¿no? Asociado con la fuerza gravitatoria, y se determina de qué manera el peso. M por G. M por G. M por el vector aceleración de la gravedad. Bueno, acá, ojo, este P no es el peso, sino es un P minúscula, grábenselo, se llama cantidad de movimiento. Lo vamos a usar un montón en Física 1, y es la masa por la velocidad de la partícula. Vamos a hacer la derivada respecto al tiempo de este vector. A ver, espero no hacer lío, ahí estamos. Hacemos la derivada respecto al tiempo de este vector. Para eso, ¿qué hacemos? Tenemos un producto acá, ¿sí? Entonces derivamos primero la masa y dejamos la velocidad sin derivar, y después no derivamos la masa y ponemos la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Fíjense, si la masa es constante, esto es 0, y entonces nos queda m por la derivada de la velocidad, eso es la aceleración. O sea, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es la masa por la aceleración si la masa es constante. Entonces, ¿cómo se escribe la segunda ley de Newton en general? O sea, cuando tengo masas constantes, cuando tengo masas variables. Bueno, vamos a presentarla acá. La segunda ley de Newton la escribimos como sumatoria de fuerzas igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Esa es la expresión o es la forma de escribir la segunda ley de Newton en general. Bueno, como ya dijimos recién, fíjense, si yo derivo la cantidad de movimiento, y si la masa es constante, obtenemos lo que ustedes le enseñaron en el CBC, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esa es lo que usaron en el CBC. En la mayoría de los problemas, nosotros vamos a seguir usando esto, sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración, porque en la mayoría de los problemas la masa es constante. ¿Cuál sería un ejemplo de un momento en que la masa no es constante? Bueno, por ejemplo, tenés un carrito lleno de agua, ponele, ¿no? Un carrito lleno de agua, alguien le aplica una fuerza, pero tiene una pinchadura el carrito. Entonces, okay, a medida que se va moviendo, va perdiendo masa. Otro ejemplo que ustedes van a poder ver en los libros, es un ejemplo muy interesante, es, por ejemplo, cuando vos tenés que estudiar el movimiento de un cohete que sale de la superficie de la Tierra, ¿no? Un cohete, como hemos visto últimamente varios lanzamientos, ¿no? Desde Estados Unidos o desde Guyana, de los lanzamientos de los cohetes. Vieron que el cohete se lanza al espacio
quema muchísimo combustible, sobre todo al comienzo, ¿no? Para empezar a adquirir velocidad. La cantidad de masa que quema de combustible es altísima. Entonces, ahí claramente tenemos un sistema donde la masa del cohete va cambiando en el tiempo, va perdiendo masa. Entonces ahí, si queremos aplicar las leyes de Newton, no puedo aplicar fuerza igual masa por aceleración, porque la masa cambia en el tiempo. Entonces, en el lanzamiento de un cohete, tengo que usar esta ley general. Entonces, un poco la conclusión es, la segunda ley escrita con la cantidad de movimientos es la ley más general. La expresión fuerza igual masa por aceleración no es válida cuando la masa varía. ¿Está bien? Bueno, pasamos a la siguiente transparencia. Esperen que acá tengo algún problemita con esto que no puedo. A ver si me voy para acá. Ahí estamos. Paso a la siguiente transparencia, que tenemos que definir unas cosas. No, la siguiente es la que ya conocemos, la tercera ley de Newton. La tercera de Newton se llama ley de acción y reacción, que también se la llama ley de interacción, ¿no? Cuando dos cuerpos interactúan entre sí, puede ser interacción de contacto, interacción a distancia. ¿Qué interacción a distancia conocen ustedes? Interacción a distancia. La gravedad. La gravedad es una interacción a distancia. Magnetismo. El magnetismo, muy bien. La fuerza eléctrica es una interacción a distancia. Bueno, ¿qué ocurre cuando tengo una interacción a distancia? Bueno, interactúan dos cuerpos. Y sobre esos dos cuerpos, por ejemplo, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, actúan fuerzas, ¿sí?, que están en la misma dirección, tienen sentido contrario, y su módulo es el mismo. Si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza ejercida sobre el cuerpo 2 por el cuerpo 1. Una interacción se produce entre dos cuerpos distintos. No puede interaccionar un cuerpo consigo mismo. Por cada interacción se produce un par de fuerzas aplicadas, una en cada cuerpo que interactúa. Son iguales en sentido contrario, están en la misma recta de acción, y eso, ¿cómo lo escribimos vectorialmente? Fíjense esto que está acá abajo. Eso lo escribimos de esta manera. Una cosa de notaciones. Fíjense, F1,2 quiere decir la fuerza sobre el cuerpo 1 debido al cuerpo 2. F2,1 quiere decir la fuerza en el cuerpo 2 debido al cuerpo 1. Y este signo menos me indica que los vectores son exactamente iguales y lo único que tienen, o sea, ¿qué quiere decir iguales? Que tienen el mismo módulo y la misma dirección. Y el signo menos quiere decir que apunta en sentido contrario. Esto que está acá abajo es escribir la tercera ley de Newton en una ecuación vectorial. ¿La vieron así en el CBC? ¿Conocen esa expresión? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ustedes el CBC seguramente lo han hecho la mayoría en las eras, ¿no? En la sede de las... Sí, no estoy. Sí. Bueno, porque creo que la facultad está interviniendo en cómo se dan las cosas y, bueno, ha mejorado muchísimo muchas cosas que se dan en el CBC. Bueno, ahora sí vamos a introducir un concepto nuevo. Entonces, perdón, Sí. F1,2 es la fuerza en 1 respecto a 2, ¿o no? Es la fuerza que siente el cuerpo 1 debido al cuerpo 2. Claro. 1, 2. ¿Está bien? Acuérdense que la fuerza es una magnitud vectorial, como ustedes ya saben. Ahora vamos a definir una nueva magnitud asociado con la segunda ley. Primero vemos sistema de unidades. Bueno, el sistema de unidades ya los conocen. Usamos el sistema internacional, que tiene como unidades fundamentales el metro, el segundo y el kilogramo. La velocidad es una unidad derivada, es metros sobre segundo, la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, y como ustedes ya saben, la fuerza se mide en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que se lo llama Newton, y se lo simboliza con la letra N mayúscula, en Newton. Eso ya lo sabemos, lo vieron muy bien en el CBC. Vamos a ver entonces, vamos a definir lo que llamamos impulso de una fuerza, que de alguna manera es escribir la segunda ley de otra forma. Profe, ¿tiene unidad el P? La cantidad de movimiento,
la unidad es la que sale, ¿no? O sea, kilogramo metro sobre segundo. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero kilogramo metro sobre segundo es la unidad de P. ¿Mm? Que si mirás, fíjate, kilogramo metro sobre segundo, kilogramo, es también newton por segundo. ¿Sí? Si yo paso este cuadrado multiplicando, newton por segundo es lo mismo que kilogramo metro sobre segundo. Entonces el P lo podés medir en newton por segundo o en kilogramo metro sobre segundo, que es lo mismo. ¿Mm? Bueno, vamos a definir una nueva magnitud que llamamos impulso de una fuerza, y nos vamos a basar en la segunda ley de Newton en su expresión general. La sumatoria de fuerzas es la fuerza total o la fuerza resultante. Fuerza resultante. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo se escribe la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dijimos que la verdadera segunda ley de Newton es que la fuerza resultante es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. ¿Mm? Bueno, ¿y qué hacemos acá? Miren, vamos a hacer esto. Miren esto que voy a hacer acá. Acá yo tengo un cociente incremental, tengo una derivada, ¿no? A los matemáticos odian que los físicos hagamos esto, porque ellos dicen, esto es una notación. ¿Cómo van a dividir esto en dos? Bueno, nosotros lo que hacemos es pensar a esta derivada como un cociente de deltas, de diferenciales, un cociente incremental. O sea, decimos, la derivada es una pequeña variación de la cantidad de movimiento dividido una pequeña variación de tiempo. ¿Y después qué hacemos? Bueno, como este tiempo está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y entonces nos queda esto que voy a escribir acá. Fuerza total. Fuerza total. El vector fuerza total, ¿no? Es fuerza total por diferencial tiempo, ¿sí? Fíjense el tema de las magnitudes, cuáles son vectores y cuáles no. Fuerza total por diferencial tiempo es diferencial de cantidad de movimiento. O sea, esto es un vector, la fuerza total, y la cantidad de movimiento, el carácter vectorial de la cantidad de movimiento lo tenemos acá, ¿no? O sea, acuérdense, cuando ustedes escriban en los problemas, si uno pone un vector, del otro lado tiene que haber un vector. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo tengo acá un cociente, una igualdad de dos diferenciales. Voy a integrar en ambos miembros. Esto es una cosa que vamos a hacer muy seguido. Yo tengo un cociente, multiplico, tengo una igualdad, y ahora integro. Entonces, integro el primer término, es una integral en el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es integrar en el tiempo. ¿Entre qué? Entre un instante inicial, que llamamos T1, y un instante final que llamamos T2. ¿Está bien? Y la segunda magnitud, ¿qué es? El segundo término. Bueno, es la cantidad de movimiento. ¿Y entre qué lo integro? Bueno, entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final. ¿Mm? Entonces, esto de acá es la primera integral. Esto es lo que vamos a llamar impulso de la fuerza. ¿Qué es el impulso de la fuerza? La integral de la fuerza en el tiempo. Tengo que integrar la fuerza en el tiempo. ¿Mm? Ustedes esto en el CBC no lo han hecho, porque en el CBC esencialmente han trabajado con fuerzas constantes. Ahora vamos a empezar a trabajar, que es la parte más compleja de la dinámica, cuando las fuerzas varían, ¿sí? Por ejemplo, si yo conozco cómo varía en el tiempo, yo puedo calcular el impulso de la fuerza. ¿Mm? Puede ser que no conozca cómo varía en el tiempo y que la fuerza varía con la posición. ¿Saben algún ejemplo de fuerza que varía con la posición? ¿Ya la vieron? ¿Un resorte? Claro, un resorte. ¿Qué otra? Un movimiento armónico. Claro, bueno, es lo mismo que el resorte. La fuerza gravitatoria. Un péndulo. Bueno, en el péndulo, ojo, la tensión no cambia, bueno, la tensión cambia en la posición. En el caso del péndulo, la aceleración de la gravedad es constante, entonces no cambia. Pero, por ejemplo, si yo tengo un satélite, ¿no?, que tiene una órbita que no sea circular, digamos una órbita elíptica, ¿no?, un satélite que gira alrededor de la Tierra, bueno, la distancia a la Tierra va cambiando, entonces la fuerza gravitatoria cambia, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando despega un cohete de la Tierra, tengo un cohete que sale de la Tierra,
despega y se va, por ejemplo, no sé, supongamos a la Luna o a Marte. Bueno, a medida que va saliendo, ¿qué pasa con la fuerza gravitatoria? Va disminuyendo, ¿no? Como ya sabemos, la gravedad va cambiando. Bueno, pero acá lo importante es que estamos teniendo el término de la izquierda, donde tenemos el impulso de la fuerza. Y en el término de la derecha, fíjense, el diferencial de P es como hacer la derivada de P. Es como hacer la derivada de P. O sea, sí. Para que sea la derivada no tenés que dividir por el diferencial de tiempo ahí. En realidad, acordate de análisis 1, cuando yo tengo, por ejemplo, una función, ¿te acordás lo que se llama el método de sustitución? Sí, para las integrales. Por ejemplo, yo tengo una función, si yo hago diferencial y, ¿qué es el diferencial y? Es la derivada, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo se hacía la derivada? Hacemos la derivada de f respecto a la posición por diferencial de posición. Entonces, cuando yo tengo un diferencial, en realidad, yo tengo una derivada, fíjate, acá tenemos una derivada. ¿Sí se entiende? Entonces, el diferencial es derivar. E integrar es el camino inverso. O sea, yo tengo una función P, fíjate, yo tengo una función P. A ver, no quiero mamarrachar mucho esto, vamos a ponerlo por acá. A ver, no me acuerdo que sigue. Ah, sigue acá. Bueno, puedo escribir acá. Yo tengo una función P, que puede ser un vector. Cuando yo derivo, voy a otra función, que es la derivada. Está acá. Ahora, si yo integro, vuelvo a la función inicial. Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo acá es derivar e integrar. Derivar e integrar. Entonces me da directamente la función P, pero evaluada en los límites. O sea, lo que yo tengo que hacer acá, siempre que tengan esto, eso significa que evalúo en los límites. Si ustedes no se dan cuenta de esto, piensen en, si yo les pregunto, ¿cuál es de análisis 1, ¿no? ¿Cuál es la integral de esta función? ¿Ustedes qué me dicen? X. X. O sea, ¿qué hicieron acá? De alguna manera, los físicos, lo que decimos, bueno, acá estamos derivando e integrando. O sea, volvimos a poner el X. Entonces, acá estamos haciendo eso. Tengo diferencial P e integramos. Entonces tengo el P. El P que voy a evaluar en los límites. Voy a evaluar en los límites. Perdón, acá vamos a escribir esto bien. A ver, ahora esto no me da bola, como siempre. Bueno, ahí estamos. Vamos a escribir, entonces, acá tengo el P, el vector P, y evalúo en la situación final y en la situación inicial. Esto es lo que se llama habitualmente la regla de Barrow, ¿no? Cuando ustedes hacen una integral definida, evalúan en los límites. Entonces, acá estamos obteniendo la variación de cantidad de movimiento. Entonces, la conclusión es, ¿el impulso de la fuerza qué es? El impulso de la fuerza es la integral de la fuerza en el tiempo. Entonces, siempre que yo tenga una fuerza variable en el tiempo, antes, en CBC no han visto esto. Si yo tengo una fuerza variable en el tiempo, yo puedo calcular el impulso de la fuerza. El impulso de la fuerza lo podemos simbolizar con la letra J. Perdí el cursor. ¿Dónde está el cursor? Acá está. Lo podemos simbolizar con la letra J o con la letra I. En algunos lados se simboliza con la letra I también. ¿Y qué dice? ¿El impulso de la fuerza de qué es? Es la variación de la cantidad de movimiento. Es cuánto varió la cantidad de movimiento. Una conclusión importante es que si el impulso de la fuerza es nulo, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? ¿No varía? No varía. La variación de cantidad de movimiento es 0 y eso quiere decir que la cantidad de movimiento no varía. O sea, quiere decir que la cantidad de movimiento es una constante.
¿Mm? Entonces, cuando yo tengo una partícula, ¿cuándo la cantidad de movimiento es constante? Bueno, cuando el impulso de la fuerza es nulo. ¿Hubo algún corte? ¿Me están diciendo? ¿O es viejo esto? No, es viejo, hace 10 minutos. Está bien. ¿Están escuchando bien, no? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esto. Fíjense, es un problema muy simple, ¿eh? Pero creo que en la guía hay un problema parecido. Miren, una pelota de fútbol de masa 0,5 y que se encuentra en reposo es impulsado por un jugador mediante una fuerza. Y acá, fíjense, nos dan una fuerza y nos dicen que varía en el tiempo. La fuerza, bueno, nos dicen que es un vector, va en la dirección de inversor. Y nos dice hallar la velocidad para la pelota a los 0,1 segundos y a los 5 segundos. La fuerza está actuando en una décima de segundo, de 0 a 0,1 segundo. Pero es una fuerza variable. Esta fuerza variable, ustedes, en realidad, con lo que conocen del CBC, no lo pueden hacer, porque es un lío. O sea, ustedes escriben fuerza igual masa por aceleración, la aceleración les va a quedar variable, va a tener que hacer una integral media compleja. Entonces acá nos piden calcular la velocidad. La velocidad está vinculada con la cantidad de movimiento. Este problema es muy simple con lo que acabamos de ver. Decimos, la integral de la fuerza es la variación de cantidad de movimiento. Si la masa está en reposo, ¿cuánto es la cantidad de movimiento inicial? 0. Cero. Cero. Porque la velocidad inicial es 0. Entonces, directamente acá puedo decir, si yo integro desde T1 igual a 0, puedo decir que la cantidad de movimiento 1 es 0. Entonces, directamente, haciendo esta integral, saco la cantidad de movimiento final. Bueno, hacemos la integral, es esto. Yo esto lo hago rápido para que veamos más cosas, pero la integral es muy simple, fíjense. Es 150 newton menos 200 newton segundo por tiempo. La integral la dividimos en dos integrales. La integral de 150, ¿cuánto es? De 150 newton. 150t. 150t, ahí está. Y la integral de menos 200 newton segundo, t, ¿cuánto es? T al cuadrado y después dividido en 2. Claro, t cuadrado sobre 2, acá está puesto. Entonces acá usamos la regla de Barrow, ponemos entre 0 y 0,1, 0 y 0,1. Bueno, hacemos la cuenta esta y obtenemos el impulso de la fuerza. El impulso de la fuerza me da 14 newton segundo por inversor. Acuérdense que newton segundo, como dijimos por allá antes, cuando vimos unidades, newton segundo es lo mismo que kilogramo metro sobre segundo, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular la velocidad? Bueno, es fácil, porque esto es la cantidad de movimiento final, 2, y eso es la masa por la velocidad 2. Y entonces pasamos la masa dividiendo, y de acá sacamos la velocidad final. ¿Sí? Es muy simple el programa. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una fuerza variable y estamos obteniendo la velocidad final. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa acá con el tiempo 5 segundos? Bueno, como el problema no me dice más nada, yo asumo que no actúa otra fuerza. No actúa otra fuerza. Entonces, si yo sé que la fuerza actúa entre 0 y 0,1 segundo, y después no actúa otra fuerza, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se va a ir frenando. Es constante. Si no hay Se va a ir rozamiento. frenando si hubiera rozamiento, pero suponete que no hay rozamiento. Se mantiene igual. Es constante. Claro, como acá no me dicen que está actuando el rozamiento, no me dicen nada. O sea, es una pelota, supongamos que estamos en un lugar que el rozamiento del aire sea insignificante, o el rozamiento con el piso. Supongamos que es una pista en el espacio, o supongamos que patea la pelota en una pista de hielo, donde el rozamiento es despreciable. Entonces, si el rozamiento es despreciable, la velocidad a los 5 segundos es la misma porque no actúan fuerza. Estamos usando el principio de inercia.
Bueno. Y el versor siempre lo vas a despejar de la integral. Claro, sí. El impulso de la fuerza lleva el versor de la fuerza. En este caso, el versor es constante. El versor I, como ustedes ya vimos, no depende del tiempo ni de la posición de nada. Entonces, el versor, no lo dije acá, pero el versor es algo que puede salir de la integral. Cosa que no pasa con los otros versores, con el ρ o con el φ. Pero eso lo van a ver en Física 2. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo no entendí en 150 por qué quedó T cuando se... Sí, porque es cuando vos tenés una integral de una constante, y yo te pregunto 150 diferencial x. Vos que me de análisis 1, 150 diferencial x. Vos que me decís, ¿cuál es la integral de esto? Que saco 150 y me queda X. 150X. Claro, 150x, bueno, si es una integral indefinida más una constante, ¿no? Claro. Bueno, acá en vez de tener x tenés t, 150t. Claro, entonces el paréntesis no iría, no entiendo eso, como que T no está dividiendo solo a 200, está dividiendo a 150 y a 200. No, el t este... Arriba. Ahí. El diferencial t este, ¿qué pasa? Ah, ok, está bien. El t es la variable de la fuerza, está acá el t, mira. Sí. El t está acá. Tenés un paréntesis y acá estás integrando en el tiempo. Acordate, esto es lo que acabamos de decir. Vos el impulso de la fuerza es la integral de la fuerza, en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, está bien, estaba viendo la otra T, está bien. No hay problema, está bueno que pregunten. Bueno, vamos a ver algunas cositas más. Vamos a empezar a explicar este asunto de si todos los sistemas de referencia son equivalentes. Todos los observadores son equivalentes. Y vamos a explicarlo a partir de, por ejemplo, de lo que pasa en un colectivo. Supongamos que estamos en un colectivo, el chofer va en el colectivo con su velocidad y de golpe frena. Si frena, ¿para dónde va la aceleración? Visto desde un observador que está parado en la Tierra, ¿no? Visto un observador acá. Si frena, ¿no? El colectivo se mueve a la derecha, frena. ¿Para dónde va la aceleración? Por el sentido contrario, por el sentido. O sea, es esto que está acá, ¿no? La aceleración va en sentido contrario. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando frena el golpe, ¿qué ocurre? Seguimos para adelante. Vamos para adelante. Nos movemos para adelante, ¿no? Nos movemos para adelante, ¿sí? Nos movemos para adelante. Vamos a analizar esa situación. Por ejemplo, acá, si yo tuviera, esto supongamos que es un camión, en la misma situación, acá hay una bola en el piso del camión, el camión se mueve para la derecha y frena. ¿Qué pasa con esta bola cuando frena? Se va para atrás. Se mueve para adelante. No, para adelante. No. En sentido contrario a la aceleración. Para adelante. No, en sentido contrario, sí. Se mueve para adelante, ¿no? ¿O no? Es como cuando frenamos, ¿no? Claro, cualquier cuerpo presente se va a mover para adelante. ¿Sí? Miren qué interesante, ¿no? La aceleración es para un lado y el cuerpo se mueve para el otro lado, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar esto. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la bola que está apoyada en el camión, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, ya lo puse ahí, pero ¿cuál es? ¿Qué fuerzas actúan? Ya lo saben, ¿no? Actúa la normal. Eso normal. Normal. Y nada más, ¿no? ¿Hay alguna otra fuerza que está actuando acá? El peso. El peso, la normal, ¿sí? Y hay alguna otra fuerza debido a interacciones, ¿no? Vamos a hablar fuerzas reales debido a interacciones. El cuerpo está apoyado en el piso del camión. ¿No tiene rozamiento? Supongamos, puede haber o no puede. Supongamos que no hay rozamiento. Supongamos que no hay rozamiento. El cuerpo está apoyado ahí. Si está apoyado no hay rozamiento, ¿no? Si no se mueve, en principio. Actúa la fuerza de contacto y actúa el peso. Si yo les pregunto, ¿cuánto es la suma de fuerzas acá? ¿Cuánto es la suma de fuerzas? ¿Cuánto vale la suma? No me acuerdo si Cero. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Cero, ¿no? Y cuando frena, ¿qué pasa? ¿Cambian las fuerzas? Las fuerzas reales, ¿eh? ¿Las fuerzas reales cambian?
No. Son las No, mismas. lo que pasa es que el camión está acelerado. El camión está acelerado. Entonces acá no se está... ¿Y qué pasa con el cuerpo? Digamos, la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Que la aceleración debería ser 0. Pero el cuerpo, ¿qué vemos? ¿Qué pasa con el cuerpo? Sigue con la misma velocidad que venía antes. En realidad, si yo me paro arriba del camión, esto lo pueden verificar, si me parara arriba del camión, yo veo que este cuerpo se está acelerando, se acelera para adelante. En realidad lo que está pasando es que esta pared está frenando y está desacelerándose para atrás, ¿no? Pero si yo me paro como un observador dentro del camión, como ustedes bien dicen, el cuerpo mantiene su velocidad. Pero si yo soy un observador que estoy adentro, no sé qué pasa. De golpe veo que el cuerpo adentro se acelera y choca contra la pared. ¿Se dan cuenta? Entonces acá nos damos cuenta que todos los observadores no son equivalentes. Hay observadores privilegiados donde valen las leyes de Newton. Y hay observadores que no son privilegiados, que son aquellos observadores que se encuentran en sistemas acelerados. Los sistemas acelerados son sistemas donde no valen las leyes de Newton. Hay que corregirlas, digamos, haciendo una corrección siguen valiendo, pero si yo me quedo con las interacciones, no valen las leyes de Newton. Entonces, lo mismo pasa en un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo girando, en un auto que va en una curva, ¿no? En un auto que va en una curva, si yo tomo la curva rápida, ¿no? ¿Hacia dónde tiendo a moverme? Yo como conductor o una persona que está... Hacia el centro de la curva. Hacia afuera. Hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, si yo tomo la curva rápida, me muevo para afuera, ¿no? ¿Y la aceleración para dónde es? Para acelerando. Es el sentido contrario de la aceleración. Claro, ¿vieron? O sea, en los sistemas acelerados es como que aparece una fuerza nueva que me tira para el otro lado. Eso lo vamos a entender mejor en la semana que viene. Lo que yo les introduzco acá es que todos los observadores no son equivalentes. Hay sistemas de referencia, observadores, donde las leyes de Newton no son válidas. Por ejemplo, estando en el interior de un colectivo que frena, en esta situación un objeto que se acelera sin que actúe ninguna fuerza debido a una interacción real. Otro ejemplo es un auto que realiza un movimiento circular. A estos sistemas los vamos a llamar sistemas de referencia no inerciales. Esos sistemas donde la referencia está acelerada. Sistema de referencias no inerciales. Es una introducción, después lo vamos a entender bien. Entonces, los sistemas de referencia los vamos a clasificar en dos tipos. Sistemas de referencias inerciales, donde valen las leyes de Newton. Sistema de referencia, en particular, vale la primera ley. Si un cuerpo no interacciona con ningún otro, su velocidad es constante. Y sistemas de referencias no inerciales, no valen las leyes de Newton. ¿Está bien? Bueno. Pregunta, a ver, una pregunta, después esta clase de sistemas inerciales la vamos a ver en una semana más o menos. Vamos a entender bien todo esto, pero nosotros habitualmente estamos parados en la Tierra. La Tierra, a ver, ¿es un sistema de referencia inercial? ¿Qué me dice? Está girando alrededor del Sol, ¿no? Está girando alrededor del Sol, está girando en su eje, ¿no es cierto? Si ustedes, no sé si en el CBC lo ¿hicieron la cuenta de cuál es la velocidad en la superficie de la Tierra debido a la rotación? ¿Hicieron esa cuenta? No. Es altísima. Háganlo. ¿Está acelerando respecto al Sol o no? Tipo, está en órbita. ¿Cómo? Como está en órbita, se tiene que estar acelerando hacia adentro, ¿no? Claro, claro. Tenés una aceleración debido al movimiento de traslación alrededor del Sol, hay una aceleración centrípeta, vinculada con la fuerza gravitatoria. Pero lo que les quiero decir es que de alguna manera la Tierra está en un doble sistema de rotación. ¿Por qué? Porque rota alrededor del Sol y rota en su eje. Si ustedes calculan cuál efecto es más importante, o sea, calculan las aceleraciones centrípetas, ¿no? Debido a la rotación alrededor del Sol y debido a la rotación en el eje,
van a ver que la rotación del eje es mucho más importante. Entonces, conceptualmente, ¿la Tierra es un sistema de referencia inercial? No. Exactamente. Estrictamente hablando, no. Por un sistema acelerado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer correcciones. El tema es que, después lo vamos a ver bien, les adelanto, para que sea más fácil la clase cuando lo veamos. La corrección que hay que hacer debido a la rotación, que es el efecto más importante, es una corrección relativamente pequeña. La corrección es de aproximadamente un 0,3% de la aceleración de la gravedad. O sea que es una corrección, estrictamente hablando, la Tierra no es un sistema de referencia inercial, es un sistema de referencia justamente no inercial, pero su corrección, para que sea inercial, es pequeña. Entonces, dentro de ciertos márgenes, la podemos tomar como sistema de referencia inercial. Obviamente, cuando tenemos grandes desplazamientos, por ejemplo, si alguien tira un cohete, ¿no? Un misil en la guerra, alguien tira un misil, empiezan a aparecer efectos debido a que la Tierra es un sistema de referencia inercial. Hay un efecto que, si ustedes quieren pueden buscarlo, se llama aceleración de Coriolis, justamente debido a que la Tierra es un sistema de referencia no inercial. Y van a ver que desvía a los objetos que están en trayectoria, por ejemplo en un tiro oblicuo. Pero eso ocurre cuando tenemos distancias grandes, por ejemplo en un misil o una cosa así. Pero bueno, conceptualmente quería presentarles esto, que las leyes de Newton son válidas cuando tenemos sistema de referencia, son válidas en los llamados sistemas de referencia inerciales. ¿El problema es la velocidad de la Tierra entonces o la aceleración de la Tierra? ¿Cómo? Si el problema es la velocidad que tiene la superficie de la Tierra o la aceleración. Bueno, están vinculadas, ¿no? Como está rotando, de alguna manera el movimiento de rotación alrededor del eje es un movimiento circular uniforme. Entonces, de alguna manera, hablar de la velocidad o hablar de la aceleración están vinculadas por el radio de la Tierra, de alguna manera. Claro. Así que, bueno, es lo mismo. Le hago una consulta. Dale. Cuando en ejercicios, por ejemplo, de cuerpo rígido, se pone sistema de referencia inercial fijo a tierra. Sí. Estamos asumiendo Que ya está ese error. Claro, estamos asumiendo que ese error es despreciable. Claro, que se tiene en cuenta. ¿Está bien? O sea, Claro. dentro de ciertos márgenes, tomar un sistema de referencia en la Tierra está bien. Pero estrictamente hablando no está bien. La corrección es mínima. Claro. Es un 0,3%. Un 3 por 1000 Claro. de la aceleración de la gravedad. Sí. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, de nada. Vamos a seguir haciendo cosas. Vamos a empezar a presentar el tema más grosso de dinámica, que son las fuerzas variables. Y la primera fuerza que vamos a presentar es la fuerza gravitatoria. Ustedes ya conocen varias cosas del CBC, ¿no es cierto? ¿Vieron fuerza gravitatoria? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, Kepler en el siglo XVI formuló, o siglo XVII, XVII, formuló tres leyes, que la primera ley dice que todos los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos de la elipse, ¿no? O sea, en general, los movimientos no son circulares estrictamente hablando, aunque en algunos casos son bastante circulares. En el caso de la Tierra es bastante circular. Pero, perdón, me pasé de página. Pero hay algunos otros planetas que tienen una trayectoria que es elíptica, ¿no? Entonces, el perihelio es la distancia más cercana al Sol, y el afelio es la distancia más alejada del Sol. Entonces, cuando tenemos una elipse, tenemos esos dos puntos característicos.
La Tierra tiene una órbita bastante circular, pero estrictamente hablando es elíptica. O sea que tiene también un perihelio y un afelio. Esta es la primera ley, ¿no? Una elipse tiene dos focos. Y se trazan haciendo que la distancia de cualquier punto de la elipse, mejor dicho, la suma de las distancias a los focos es una constante, ¿no? Esa es la forma de trazar una elipse. La segunda ley dice que en su recorrido por la elipse, los planetas barren áreas iguales en el mismo tiempo. Entonces, barrer áreas iguales, ¿qué quiere decir? Bueno, el área que barre, cuando yo voy, el planeta se mueve de este punto a este punto, barre esta área. Y cuando se mueve de este punto a este punto, barre esta área. ¿Eso qué significa? Si las áreas son constantes en el mismo intervalo de tiempo. Que cuando está cerca del Sol, en esta región, para que el área sea la misma, tiene que moverse con más velocidad que cuando está alejado. Entonces la Tierra, hay una parte que se mueve más rápido que en el punto más alejado. Entonces la velocidad de la Tierra en realidad no es constante, como fuera un movimiento circular uniforme, sino que va cambiando a medida de que se mueve alrededor del Sol. La tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo orbital del planeta, el periodo es el tiempo que tarda de dar vuelta alrededor del Sol, es directamente proporcional al cubo la distancia media al Sol. O sea que tenemos que t cuadrado es una constante por la distancia al cubo. Esas son las tres leyes de Kepler. Históricamente, bueno, a partir de estos estudios, bueno, alguien que quiere entrar, medio tarde. ¿Profe, puede poner la diapositiva anterior un segundo? Sí, cómo no. Espera, ya la pongo. ¿Esta? Listo, gracias. Bueno, como ustedes saben, que han visto en el CBC, hubo un genio de la ciencia que fue Isaac Newton, que fue el padre de la física durante muchos siglos, y formuló la ley de gravitación universal, que básicamente dice, no me acuerdo si está escrito acá, no, acá. Bueno, la ley de gravitación universal dice que cuando yo tengo dos cuerpos cualesquiera, que tengan masa 1 y masa 2, sobre ellos aparecen fuerzas atractivas. Las fuerzas actúan sobre la recta que une los centros de los cuerpos. Obviamente, por el principio de acción y reacción, estas fuerzas son iguales en el sentido contrario. Y la manera de calcular la fuerza es el producto de las masas por la distancia al cuadrado, por una constante universal que vale para el universo entero, no solo para el sistema solar, para todo. Esa constante universal es un valor muy pequeño, 6,67 por 10 a la menos 2, menos 11, newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Fíjense que acá le vamos poniendo la magnitud vectorial, la fuerza es un vector, ese R es un versor que apunta, a ver, vamos a escribirlo, le da el carácter vectorial, ¿sí?, a la fuerza. La fuerza es un vector. Entonces le ponemos aquí el carácter vectorial. ¿Qué es un versor? Es un vector de módulo 1. Entonces, si yo escribo la fuerza como un vector, le pongo la parte vectorial. O sea, está mal hacer esto. A ver, grábense esto. Yo no puedo hacer esto. Vector F12, dejarlo así. Está muy mal hacer esto. Miren. Yo escribo la fuerza, escribo todo esto. Fíjense, todas estas magnitudes que tengo acá son todas escalares. La constante, las masas, la distancia al cuadrado. Entonces no puedo poner un vector acá. Si quiero escribir esto, tengo que escribirle la rayita de módulo. O tengo que escribirlo así. Si yo le agrego la parte vectorial, o sea, le pongo la rayita de vector, le pongo una magnitud vectorial, que es un versor de módulo 1, que apunta en dirección de la fuerza. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Sí.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esto lo conocen, ¿no? ¿Todo esto lo vieron en el CBC o no? Sí. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, un poco resumiendo la ley de gravitación universal de Newton, somete a una sola ley matemática a los fenómenos físicos más importantes del universo observable, la caída de los cuerpos y el movimiento de los planetas. Hasta Newton no se sabía que era la misma ley la que hacía que los planetas estén en órbita y que los cuerpos caigan hacia la Tierra. A partir de la ley de gravitación universal se explicaron las tres leyes de Newton. Bueno, también hay distintas situaciones que explican la ley de gravitación universal, por ejemplo, el origen de las mareas. Y muestra el porqué de la curiosa e inexplicable observación de Galileo Galilei, en el cual el movimiento de un objeto en caída libre es independiente del peso, ¿no? Eso es un experimento que había hecho Galileo antes de Newton, y veía que ponía cuerpos de distintas masas, cuerpos pesados de distintas masas, y caían todos de la misma manera. Y el tema es que tanto la fuerza como la segunda ley de Newton son proporcionales a la masa. Entonces la masa se simplifica, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a ver en el próximo problema. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Se entiende todo esto? Sí, Se entiende. Bueno, aceleración y gravedad y peso. Esto es no me acuerdo si está este problema en la guía. El peso de un objeto, bueno, acá no le den bola a este cosito que gira porque... a ver si yo lo pongo el cursor, quizás se va. No, no me deja. Bueno. Fíjense, ¿cómo podemos determinar el peso de un objeto que esté a una altura determinada, ¿no? Yo tengo un objeto por acá y si yo me voy muy lejos, el peso va disminuyendo porque la aceleración de la gravedad disminuye. Sabemos que la fuerza gravitatoria es, bueno, la constante universal por el producto de las masas. Si el objeto está en la superficie de la Tierra, la distancia es el radio de la Tierra. Entonces, si yo estoy en la superficie de la Tierra, voy a hablar de la fuerza gravitatoria, que no es otra cosa que el peso, ¿no? El peso es masa por gravedad, pero además también es la fuerza gravitatoria. Y entonces, si se simplifican las masas, de acá sacamos la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Esto es un poco lo que veía Galileo, que la forma en que un cuerpo cae en la superficie de la Tierra, ¿sí?, no depende de la masa del cuerpo. La aceleración de la gravedad es una constante. ¿De qué depende? De la constante universal, de la masa de la Tierra, del radio de la Tierra al cuadrado. ¿Cómo se calcula el peso cuando está a una altura h? ¿Cómo habría que hacer para calcular eso? Sumar el radio de la Tierra a la altura, ¿no? Exactamente, muy bien. O sea, hacemos así. Ponemos acá el radio de la Tierra más h. O sea, ¿qué es lo que vemos? A medida que vamos, subiendo, la fuerza gravitatoria se hace más chica, y entonces el peso se hace menor, ¿sí? O lo que es lo mismo, la aceleración de la gravedad depende de la altura, ¿sí? Simplificamos esto con esto, y ahí tenemos la expresión de cómo varía la gravedad a medida que nos vamos yendo más arriba, ¿sí? Fíjense que la Tierra en realidad no es una esfera perfecta, sino que es lo que se llama la figura geométrica que se llama geoide. Está achatada en los polos, o sea, en el ecuador es mayor que en los polos, ¿sí? Y eso hace que la aceleración de la gravedad sea más chica en el ecuador que en el polo.
Es un poquito, está un poquito achatada, no es que sea, es casi esférica, ¿no? La Tierra es casi esférica. Está un poquito achatada en el polo. O sea, en el polo, una persona parada en el polo está más cerca del centro de la Tierra que en el Ecuador. Por eso nos da esa pequeña diferencia. Es muy chiquita la diferencia. ¿No puede ser también que la diferencia de aceleración se deba a una diferencia de inercia? De inercia debido a... A la rotación. No. Bueno, hay una pequeña corrección, pero es mucho menor, es 0,3%. No es eso. No es eso. Aparte acá ya estamos considerando, estamos sacando el efecto de rotación no inercial, se está sacando eso. O sea, esto ya es la aceleración a la gravedad corregida. No, sí, hablaba por el hecho de que parado en el polo no estaría sufriendo la aceleración de la rotación. Sí, es cierto eso, pero acá estamos descontando ese efecto. Estamos descontando el efecto. El tema es que la Tierra no es una esfera perfecta. Es una esfera que está achatada, digamos, está agrandada en el Ecuador, está achatada en los polos. Pero es un pequeño efecto nada más. Bueno, ¿qué otra cosa quiero mostrarles de cuestiones gravitatorias? Bueno, la otra cuestión que quiero mostrarles es que ya seguramente lo han visto, la relación entre la rapidez de un satélite que orbita alrededor de un planeta y el radio de la trayectoria circular. Por ejemplo, acá estoy tomando un satélite natural, estoy tomando a la Tierra y la Luna, estoy tomando la Tierra y la Luna, a ver, vamos a ver qué pasa, que no me da el puntero. Sabemos que aproximamos el movimiento de la Luna con un movimiento circular uniforme, y entonces decimos, bueno, la fuerza gravitatoria es, bueno, la constante por la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado, y como está en un movimiento circular uniforme, la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La masa por la aceleración centrípeta, que ¿cómo la podemos determinar, la aceleración centrípeta? Bueno, una manera es la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿sí? La velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Me siguen esto? Porque quedaron totalmente en modo, no sé si se cansaron. Sí, seguimos. Bien. ¿Lo vieron en el CBC esto, no? ¿O no? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces de acá podemos simplificar algunas cosas y sacamos, fíjense, la velocidad orbital. La velocidad con que orbita la Luna alrededor de la Tierra. Fíjense que tiene que ver con la masa de la Tierra y con la distancia entre los centros, ¿no? Entre los centros de los cuerpos. Una cosa que es interesante hacer, que es lo que está escrito acá abajo, es escribir la aceleración centrípeta en función de la velocidad angular, o también se lo llama pulsación. La aceleración centrípeta vieron que es b cuadrado sobre r, perdón. Pero también es omega cuadrado por r, ¿no? Omega cuadrado por r, ¿sí? El omega, en el movimiento circular, no sé si se acuerdan, la velocidad angular se puede poner en función del periodo. ¿Se acuerdan de eso? Omega es 2pi sobre t. Sí. Omega es 2pi sobre t. Y entonces, bueno, acá nos queda un t cuadrado, ¿sí? Y acá fíjense que podemos despejar el t cuadrado acá. Si despejamos el t cuadrado, este r cuadrado con este r me da un r cubo. El t cuadrado pasa de miembro. Bueno, si despejan el t cuadrado van a obtener esto. Y obtenemos, si asumimos que el movimiento es circular, obtenemos la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler decía que el periodo orbital de un planeta alrededor de, por ejemplo, el Sol, es directamente proporcional a la distancia al cubo entre el planeta y el Sol, ¿no? O sea, esto, acá, ojo, es una simplificación. ¿Por qué? ¿Por qué es una simplificación de esto? Porque estoy asumiendo que es circular. Es circular. Cuando lo es. Claro. Estoy asumiendo que es circular. Si los movimientos fueran todos circulares, acá estaría la demostración de la tercera ley de Kepler. Pero no son todos circulares. Bueno, ¿alguna pregunta de esto?
Sí, perdón, ¿puedes repetir eso último? Sí, Lo del periodo. claro. La tercera ley de Kepler, ¿entendiste cómo sacar esta relación de acá abajo? Yo lo que hago es desarrollar el cuadrado acá, pasar multiplicando al otro miembro y el r cuadrado, pasarlo aquí, me queda un r cubo. Y lo que comento es que si asumimos que las órbitas son circulares, demostramos la tercera ley de Kepler, que dice que el periodo de un planeta alrededor del Sol elevado al cuadrado es directamente proporcional a la distancia entre el planeta y el Sol elevado al cubo. Esto que tenemos acá en el medio, 4pi cuadrado sobre g, masa, bueno, en este caso masa de la Tierra, si estamos hablando de los planetas y el Sol, será la masa del Sol. O sea, es la masa del cuerpo en el cual los otros orbitan. En el caso de la tercera ley de Kepler, está planteada con, acá tenemos que poner masa del Sol. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No, creo. Bueno, tenemos unos segunditos. Yo quiero terminar menos cuarto, así tienen tiempo de descanso. Tenemos unos segunditos para plantear algún problema de dinámica. Me gustaría... ¿Puedo preguntar algo antes? Por donde estaba pensando. Dale, dale. ¿Viste que definiste la velocidad angular en función del tiempo? La velocidad angular, ¿vos es el movimiento circular? Al final de todo, ¿la omega no representa velocidad angular? Sí, en función del periodo. O sea, lo que ¿Pero la velocidad no es constante? Sí. Espera, vamos a hacer un repaso de leyes de aceleración centrípeta en movimiento circular uniforme, estamos hablando. Acá estamos asumiendo que tenemos un movimiento circular uniforme, que la Luna se mueve alrededor de la Tierra en un movimiento circular uniforme. ¿Te acordás que se podía calcular como B cuadrado por R? La aceleración centrípeta. ¿O se podía Igual ya me aclaraste la duda cuando dijiste en función del periodo, gracias. Ah, bueno. Bueno, está bien, no, sí. Pero también la velocidad angular, eso es lo que te quería decir, la velocidad angular, es la velocidad que, por ejemplo, tarda, que es el ángulo sobre el tiempo, ¿no? Es el ángulo sobre el tiempo. Por ejemplo, si yo tomo un periodo, ¿cuánto es el ángulo recorrido de un periodo? En un periodo, ¿cuánto? 2pi. 2pi. Si lo hacemos en radianes, entonces, de acá sacamos que la velocidad angular es 2pi sobre t, que es lo que usé acá abajo. 2pi sobre t. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? Hay que repasar movimiento circular. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿No? Bueno, quería plantearles un problema que se ha tomado un montón de veces y de hecho se tomó, me parece que en algún parcial. Quería plantearles el problema, quizás lo hayan visto en el CBC, el auto en una curva con peralte. ¿El peralte qué es? Vieron que hay lugares, sobre todo en las pistas de carrera. Acá en las rutas argentinas a veces hay, en la ruta 2 lo he visto, que la ruta se inclina. ¿Para qué se inclina? Para ayudar a los autos a que vayan a más velocidad. Sería el ángulo, ¿no?, de inclinación. Es el ángulo de inclinación, claro. Es esto, ¿no? Esto es el peralte. ¿Sí? Esto es el peralte. O sea, el auto está tomando la curva y la curva está inclinada. La calzada está inclinada como si fuera un plano inclinado, básicamente. Entonces, acá nos dicen, determinar la velocidad máxima que puede tener un auto en una curva circular de radio R que tiene un peralte de ángulo alfa. Se conocen los coeficientes de rozamiento estático y dinámico de las ruedas con el asfalto. Entonces, acá tenemos un esquema del auto visto desde atrás, si ustedes quieren, y acá visto desde arriba. Acá esta es la trayectoria que realiza el auto. A ver si puedo poner, a ver si me da bola, sí, ahí estamos. Esta es la trayectoria que realiza el auto.
Entonces vamos a usar coordenadas intrínsecas. Para eso yo tengo que definir el versor tangente y el versor normal. El versor tangente lo defino, acuérdense, tangente a la trayectoria y en la dirección y sentido de la velocidad. Acá va para arriba, en este esquema va hacia adentro de la pantalla, El versor normal es perpendicular al versor tangente y va hacia el centro del movimiento circular. El centro del movimiento circular es este punto, no este. Acuérdense que este es el versor normal y acá hay un error, este no es normal, este sería, me faltaría plantear un eje más, es un eje vertical, que lo vamos a llamar... No va para arriba, vamos va a para llamar atrás. eje Z. O sea, ¿está bien? Esto no es normal. Me quedó mal de, no sé, de otra vez. Entonces, son dos... ¿No? ¿Cómo? ¿Ese no va para arriba, va para atrás o no? El normal es perpendicular hacia el centro del movimiento circular. Este es el normal. No, Lo el tenés. Z. El Z. El Z va para arriba. El eje vertical. Y acá tenés el versor tangente. ¿Ustedes conocen esta notación? Ah, ok. ¿Conocen esto? ¿Qué significa? Sí, sí. No. Bueno, les explico. Sí, que entra en la pantalla. Claro. Los vectores que entran o que salen de la pantalla, lo vamos a representar así. Esto es para cuando entra. Piensen en una flecha de un indio. Un arco y flecha, ¿vieron la flecha? La parte de atrás de la flecha suele ser cruzada, tiene como una X, y esta es la parte de adelante de la flecha. Entonces, acá el vector sale de la pantalla y acá entra. Entonces, si uno piensa... Bueno, primero, ¿entendieron cómo planteé la dirección tangente, la dirección normal? ¿Eso se entendió? Sí, yo lo único que no entendí es lo que vos cambiaste del power, ¿viste? Que pusiste lo de Z. No entiendo por qué cambiaste eso. Bueno, a ver. Vos tenés un plano de movimiento. Esto es visto desde arriba. Esto de que está acá es visto desde arriba. ¿Sí? La pantalla esta es visto desde arriba. Si yo lo miro desde atrás, esta es la parte de atrás del auto, el esquema de acá abajo. Es la parte de atrás del auto. El versor tangente va hacia adentro de la pantalla. Y el versor normal es perpendicular al versor tangente y está en el mismo plano. ¿Lo ves acá? ¿El versor normal? Sí, el versor normal sí. Bueno, el versor Z es perpendicular a estos dos para arriba. O sea, el versor Z en este esquema va para allá. Y en este esquema el versor Z sale de la pantalla. ¿Sí? Ah, está bien, sí. Bueno. Si yo les pregunto, en este problema, ¿qué fuerzas actúan? ¿Ustedes qué me dicen? La fuerza Peso normal, rozamiento. Bien. Y nada más. Y nada más. Bien. La normal, perpendicular al piso, el peso vertical y la fuerza de rozamiento. ¿Cómo la voy a dibujar? Acá tengo que tener cuidado de decir, que el que está de alguna manera diseñando la ruta, hay un ingeniero diseñando la ruta, un ingeniero civil diseñando la ruta, quiere que el auto vaya a la máxima velocidad posible. Entonces, ¿la fuerza de rozamiento para dónde va a ir? Hacia el centro con la dirección del vector normal. A ver, está bien la idea que vos decís, pero no está bien la dirección que planteás. El sentido sí, pero la dirección no está bien. ¿Por qué digo? Para mí va igual que la ruta, digamos, para abajo. Claro, o sea, a ver, acá creo que lo puse el esquema. La fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento actúa o para arriba o para abajo del plano. No actúa así, no actúa horizontal la fuerza de rozamiento. Como esto tiende a moverse para afuera, o sea, cuando actúa a la velocidad máxima, esto tiende a moverse para afuera. La fuerza de rozamiento se va a oponer a ese movimiento externo, en principio, pero en realidad no se mueve el auto, porque si se moviera
va a derrapar, ¿no? Se va a ir de la ruta. Entonces, esta fuerza de rozamiento, ¿qué características tiene? ¿Es estática o dinámica? Estática. Es estática. ¿eh? Y es la fuerza estática máxima, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza estática máxima? La normal por el coeficiente de rozamiento estático. Por el mu estático, ¿no? Acuérdense, la fuerza de rozamiento estática puede tener distintos valores hasta un valor máximo, que es mu estático por normal. Ahora, si el cuerpo desliza, va a haber rozamiento dinámico, no es este caso. Pero ¿cuánto vale el rozamiento dinámico ahí? La normal por el mu dinámico. Por el mu dinámico, ¿no? Y el mu dinámico, en general, es menor que el mu estático. Bueno, entonces ya tenemos todo, porque tenemos el diagrama, el diagrama de cuerpo libre, hemos tomado un observador parado en la ruta, o sea, mi observador, mi sistema de referencia, está parado en la ruta, acá tengo el tipo parado en la ruta, acá tengo el señor parado en la ruta, y voy a tomar coordenadas intrínsecas, o sea, estas coordenadas no se mueven con el auto, sino que en un determinado instante es como que le sacamos la foto al auto y hacemos el diagrama de cuerpo libre para ese instante y planteamos estas coordenadas de esta manera. O sea, acá, ¿por qué decimos que el observador no está fijo al auto? Porque si estuviera fijo al auto, no son válidas las leyes de Newton por lo que dijimos antes, ¿no? ¿Por qué no son válidas las leyes de Newton? Si me paro arriba del auto. Porque tiene aceleración acelerado. Claro, porque está acelerado. Es un sistema de referencia no inercial. Entonces, yo tengo que plantear, para plantear la ley de Newton, tengo un sistema de referencia inercial. Entonces, me paro en la ruta, tomo estos ejes, la normal, T, el eje Z. Entonces, fíjense que no hay fuerzas actuando en el eje T, en el eje tangente. Solamente hay fuerzas actuando en el eje normal y en el eje Z. Entonces, ahora escribimos sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a la masa por la aceleración del eje Z. ¿Cuál es la aceleración del eje Z? 0. 0. Y sumatoria de fuerzas en el eje X, perdón, en el eje normal, igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración del eje normal? Hacia el centro de la curva. Bueno, es la aceleración centrípeta o es la aceleración normal. ¿Qué era la aceleración normal que vimos en la clase pasada? ¿Cómo se calculaba la aceleración normal? Velocidad cuadrada sobre el radio. Claro, velocidad cuadrada sobre el radio de giro. Fíjense, ¿no? Acá el radio de giro, o sea, la cuenta que hago con la aceleración normal y la cuenta que hago con la aceleración centrípeta es la misma, v cuadrado sobre r. El radio de giro es el radio del movimiento. Entonces, vamos a la próxima transparencia y vemos las ecuaciones. En el eje T no hay fuerzas, la aceleración tangencial va a ser 0 entonces, y eso significa que la rapidez es constante, o sea que tengo un movimiento circular uniforme. Después, en el eje normal, tenemos la componente de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo, más la componente normal de la normal. La componente normal de la normal es normal por el seno del ángulo. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, masa por la aceleración normal. ¿Sí? En el eje Z tenemos la componente normal, la componente Z de la normal, que es n coseno de alfa, menos la mg, menos la componente Z de la fuerza de rozamiento. ¿Entendieron cómo salieron esas componentes? Sí, profe, yo no entendí Sí. por qué ahí en Z termina todo en 0. Por lo que dijimos recién, porque vos la aceleración de este movimiento, fíjate, la aceleración es la aceleración centrípeta. Vos no tenés el cuerpo en el eje vertical, no se mueve el auto, no se mueve en el eje vertical. La aceleración, claro. La aceleración del eje Z es 0. Bueno. ¿Pero por qué se le llama así, Z? Porque en general el eje vertical lo solemos llamar Z, ¿no?
Sí, entonces, ¿por qué en el otro? N, bueno, porque estamos usando las coordenadas intrínsecas. Las coordenadas intrínsecas tenés el eje normal y el eje tangente. ¿Mm? Ustedes en el CBC habrán hecho algo parecido y quizás le llamaron X y lo llamaron Y a este, ¿no? Claro, sí. Sí, podría llamarse también así. Pero ya que vimos coordenadas intrínsecas, lo aplicamos en este problema. ¿Mm? Entonces, toda la información física del problema está acá, ¿sí? Solo queda resolverlo. Por ejemplo, despejamos la normal de la ecuación de z, me queda esto, y eso lo reemplazamos en la ecuación del eje normal. ¿Mm? Fíjense, acá lo que estoy usando es mu estático por normal, esto es la fuerza de rozamiento estática. Fuerza de rozamiento estática. Por coseno de alfa, acá pongo la normal, por el seno, es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Mm? El problema que pedía calcular era el alfa, ¿era que pedía calcular? O no, la velocidad pedía calcular, ¿no? Entonces, bueno, acá ya sacamos la velocidad. La masa se simplifica, me parece, ¿no? La masa se va. Y de acá podemos sacar la velocidad. Bueno, hay que despejar de acá, ¿no? De acá sacamos la velocidad máxima que puede tener el cuerpo para esta ruta que tiene peralte y que tiene, bueno, rozamiento estático. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se entiende este problema? Sí, sí. Sí. Bueno, solo un comentario más y los dejo libre, así descansan. De esta manera calculamos la velocidad máxima, ¿no? Cuando el rozamiento va para abajo. ¿Podrías ir un poquito para atrás? Sí, cómo no. Igual yo esto lo subo, chicos, ¿eh? Van a tener el video de YouTube para... Gracias. Bueno. Bueno, esto es cuando yo quiero que el auto vaya a velocidad máxima. Pero podría estar pasando que tiene mucho pedalte, supongamos que esté muy inclinado, que el rozamiento sea muy pequeño, entonces tiene una velocidad mínima para ir. Por ejemplo, en una pista con hielo. ¿Mm? Si el auto tiende a irse hacia abajo, ¿el rozamiento para dónde va? Para arriba. Para arriba. Para arriba sería. Entonces, la velocidad mínima, que puede llegar a ser 0, se obtiene con el rozamiento yendo para arriba. O sea, tenemos dos casos. La velocidad máxima, con el rozamiento para abajo, y la velocidad mínima que podría tener, que en general, esto, digamos, en las rutas argentinas, si yo dejo un auto parado en un peralte, como no tiene mucho peralte, no se cae, no se va para abajo. Entonces, pero si hubiera hielo, no hubiera rozamiento, podría irse para abajo. ¿Mm? En ese caso, la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Bueno, hoy dejamos acá. Quise terminar antes, pero no pude. Vamos a dejar acá, tienen un ratito como para descansar. Y acuérdense, a las 11 empezamos en la clase práctica. Lo más probable es que la semana que viene cambiemos el aula para tener un aula para más de 100 personas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué habría que hacer para el lunes? ¿O qué videos habría que ver? Bueno, yo ya habilité la solapa de dinámica, pueden ver los videos de dinámica. El martes vamos a empezar, vamos a ver fuerza gravitatoria y fuerza viscosa. Hay unos videos grabados de fuerza viscosa, fuerza gravitatoria. Está bueno que lo vean para el martes. Y bueno, pueden encarar los problemas de la guía de dinámica, los primeros problemas. Que ahora, Germán va a hacer algo de movimiento relativo, Cristina va a hacer algún problema de dinámica. Los primeros problemas de dinámica los pueden encarar ya. Y acuérdense que el lunes vence el primer problema obligatorio. Sí. La autoevaluación. La autoevaluación de cinemática está pensada más para fin de mes, me parece. Claro, vence recién el otro lunes, me parece. Sí. Okay. El otro lunes empieza, me parece. Vence el viernes. Ah, ok. O sea, todavía no la podemos hacer.
perfecto. No, pero así tienen tiempo para estudiar bien, adquirir los conceptos. Porque una queja que tuvimos es que hacíamos la autoevaluación muy sobre el pucho. Apenas terminamos hacíamos la autoevaluación. ¿Sí? Bueno, si les parece bien, dejamos acá. No sé si hay alguna otra duda. No, perfecto, gracias. Bueno. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.